Huí llorando de la casa de mi hijo tras leer lo que mi nuera escondía en su celular. Siempre pensé que cuando un hijo te invita a pasar un fin de semana en su casa, es porque por fin entendió el valor de la familia. Pensé que sería un momento de descanso, risas y gratitud, como una pequeña recompensa por todos los años en los que fui todo para él. Pero esa noche, huí llorando de la casa de mi propio hijo, después de leer lo que mi nuera escondía en su celular. Y si crees que esta historia termina con una madre rechazada, estás muy equivocado. Porque lo que descubrí después, lo cambió todo. Y nadie estaba preparado para lo que vino después. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y suscríbete al canal, porque se vienen muchas historias fuertes como esta. Mi nombre es Elvira Ramos y Fuentes, tengo 71 años, y durante décadas fui enfermera, madre soltera y una mujer de fe. Nunca imaginé que, en mis últimos años, tendría que luchar de nuevo. Pero esta vez, no era por mi vida, era por la vida de mi hijo. Cuando Tomás me llamó para invitarme a pasar el fin de semana con él y Juliana, mi corazón dio un brinco. Era la primera vez en mucho tiempo que me buscaba sin motivo urgente, sin enfermedad, sin necesidad de dinero o favores. Solo, porque sí. Me sentí como una niña esperando la visita de Reyes Magos. Me arreglé con calma, como quien va a un lugar especial. Llevaba semanas sintiéndome invisible, y esa llamada fue como una ventana abierta después de años respirando por rendijas. Me puse mi blusa de flores, la que Tomás me decía que me hacía ver alegre, aunque ya no lo dijera más. Subí al camión con las manos temblorosas, repitiéndome que tal vez esta vez las cosas serían diferentes. Que tal vez ya no era la madre molesta, ni la suegra incómoda, sino simplemente, su mamá. Juliana me recibió con una sonrisa. No era falsa, pero tampoco cálida. Ella siempre ha sido así, cortés, pero a distancia. Me ofreció café, aunque yo siempre he preferido el té de canela, pero no dije nada. Las suegras que exigen, pierden. Tomás apareció después, con su cara de niño grande y ese brillo en los ojos que tanto extrañaba. Me abrazó fuerte, como no lo hacía desde que era adolescente, y me preguntó cómo me sentía. Quise decirle todo, pero solo respondí bien, hijo, muy bien. Me presentaron su casa, limpia, ordenada, como una vida bien puesta. Cenamos juntos. Pollo al horno, papas y vino. Yo reí poquito, hablé lo necesario, y me dediqué a observar. Me sentí como una extraña bien recibida, como una invitada de honor a una familia que no era del todo mía. Pero eso me bastaba. Con eso tenía. Me fui a dormir temprano. La habitación de visitas estaba ordenada, con una colcha blanca, sin fotos mías, pero sí una de ellos en la boda. Me dolió un poco, no voy a mentir. Pero no era momento de pensar en eso. Me acomodé entre las cobijas, agradecida. Recé bajito, como lo hago desde niña, y le pedí a Dios que ese fin de semana fuera real. Que no fuera una ilusión más. Que mi hijo no estuviera fingiendo. Escuchaba sus voces en la sala, bajitas, casi susurros. No quise pensar mal, me obligué a confiar. A veces, confiar duele menos que desconfiar. Me dormí con una sonrisa cansada, como quien ha esperado mucho por algo sencillo. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté con una incomodidad en la vejiga. Miré el reloj. Eran las 3 y algo. Me levanté sin hacer ruido. Caminé despacito por el pasillo, sin prender luces, para no despertar a nadie. La casa estaba en silencio absoluto, con ese olor a madera cerrada y café viejo. Al volver del baño, algo me llamó la atención. Un zumbido. Una vibración tenue. El celular de Juliana, iluminado sobre el sofá. Me acerqué solo para silenciarlo, no por curiosa, sino por costumbre. Las madres aprendemos a anticiparnos al caos. Quise bloquearlo, pero la pantalla ya estaba encendida. Y ahí fue cuando lo vi. Una sola frase. Solo una. Suficiente para desmoronarme. Mañana le doy el veneno en el café. Después de eso, el próximo será Tomás. Sentí que el piso desaparecía. Las piernas me temblaron tanto que tuve que apoyarme del respaldo del sofá. Me costó respirar. Leí y releí esa línea como si mis ojos quisieran negarse a entender. ¿Veneno? ¿Café? ¿Tomás también? Era el número de Juliana. Era su mensaje.
No había dudas. Me dolía hasta el estómago de la impresión. Me apreté el pecho con una mano y el celular con la otra. Tenía que hacer algo. Rápido. Antes de que fuera demasiado tarde. Subí corriendo las escaleras, sin pensar. Abrí la puerta del cuarto de Tomás como una loca y encendí la luz. Hijo, despierta. Mira esto. Él abrió los ojos con dificultad, molesto. Le extendí el celular temblando. Juliana, quiere matarme. Está aquí, escrito. Y luego a ti también, mi amor. Pero él no me creyó. Me gritó. Me dijo que estaba exagerando, que ya estaba mayor, que siempre inventaba cosas. Me pidió que me fuera a dormir. No armes un escándalo, mamá, dijo. Esa frase me partió el alma en 1000 pedazos. Como si toda mi existencia se hubiera convertido en una vergüenza para él. Salí de esa casa sin mirar atrás, con el alma hecha trizas. La noche estaba fría, húmeda. Lloviznaba. Caminé sin rumbo por calles que ya no conocía. No tenía a dónde ir, pero tampoco podía quedarme. La única certeza que tenía era que no iba a permitir que le hicieran daño a mi hijo. Aunque él no me creyera. Aunque yo me quedara sola. La caminata de vuelta fue eterna. No sé cuánto tiempo estuve allá afuera, mojándome, temblando, sintiéndome como una sombra perdida. Pero algo dentro de mí me gritaba que no podía rendirme. Que tenía que volver. Que ese mensaje no podía quedarse en mi memoria solamente, tenía que mostrárselo a él, a Tomás. Tenía que verlo con sus propios ojos. Regresé a la casa descalza, con los zapatos en la mano para no hacer ruido. Las luces seguían apagadas. No escuchaba nada, ni siquiera la televisión. Cuando volví a entrar, el celular seguía donde lo había dejado. Lo tomé con más cuidado, esta vez como si sostuviera una bomba. Me senté en el comedor. Me temblaban tanto las manos que apenas pude sacar una foto de la pantalla. Tenía el corazón a punto de estallar. Volví a subir las escaleras. Esta vez no grité. Solo entré al cuarto de Tomás, me arrodillé a su lado, lo sacudí con cuidado. Hijito, por favor, solo míralo. No me digas nada, solo léelo. Él abrió los ojos, medio dormido, y se incorporó en la cama. Le mostré la pantalla. No quiso tomar el celular. ¿Qué haces despierta a estas horas, mamá? ¿Qué estás inventando ahora? Me ardieron los ojos. Le señalé la frase. Está ahí. Juliana. Me quiere envenenar. Dice que tú serás el siguiente. Tomás resopló, frotándose los ojos. Me arrebató el teléfono. Leyó, pero solo por un segundo. Luego lo bloqueó y me lo devolvió. Está sacando todo de contexto. No sabes si eso es una broma. Estás exagerando. Me eché hacia atrás como si me hubiera dado una bofetada. Me dolió más que si me hubiera gritado. De contexto, Tomás, decir que me va a dar veneno es una broma entre amigas. ¿Eso crees de tu esposa? Él no respondió. Me dijo que estaba cansado, que no quería discutir, que me fuera a dormir. Tú ya no eres la de antes, mamá. A veces piensas cosas raras. Eso no está bien. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que casi no pude hablar. Me puse de pie con dificultad, dejé el celular en la mesa de noche y lo miré una última vez. Cuando me entierren, hijo, quizá te des cuenta. Pero ya va a ser tarde. Y me salí del cuarto antes de romperme ahí mismo. Bajé las escaleras en automático. Cada escalón era una punzada más. Tomás no me creyó. No leyó bien. No quiso ver. No me protegió. Y no había dolor más grande que ese. Yo, que lo cuidé sola, que trabajé turnos dobles para comprarle su primer uniforme escolar, que vendí mi coche para pagarle la universidad, ahora era tratada como una anciana senil, como una carga que incomoda. A esa hora, con la lluvia ya enloquecida, me metí al baño a vomitar. El miedo, la impotencia, la desilusión, todo se me subió al cuerpo. Cuando me miré en el espejo, no me reconocí. Me vi pequeña, desgastada, rota. Y aún así, no me fui. Me escondí en el cuarto de visitas, con el celular apretado entre mis manos, como si fuera un escudo. Pasé el resto de la madrugada sentada en la cama, sin prender luces.
Cada ruido me ponía los pelos de punta. Un golpe seco en la cocina, un clic en la estufa, pasos, o tal vez solo los imaginaba. Pero no dormí. No podía. A las 6 de la mañana, escuché movimiento. Juliana bajó primero. Escuché cómo abría los gabinetes, cómo hervía agua. El sonido de la cafetera fue como un disparo. Me quedé paralizada. Ella iba a hacerlo. Tal vez hoy. Tal vez ya. Me asomé por la rendija de la puerta. Ella tenía el celular en la mano. Se reía. Tecleaba. Parecía tranquila, feliz, como si nada. Tomás bajó poco después. La saludó con un beso. Ella le ofreció café. Él aceptó. No podía quedarme ahí. Corrí escaleras arriba de nuevo, casi tropezando. Tomás estaba en la sala, con la taza en la mano. Me le planté enfrente. No tomes eso. No lo tomes, Tomás. Él me miró con desesperación. Ya basta, mamá. Estás enferma. Necesitas ayuda. La taza se le resbaló un poco, se manchó el pantalón. Me empujó levemente. Juliana solo observaba, con los brazos cruzados, con una media sonrisa. Fue ahí cuando supe que no había nada más que pudiera hacer por dentro de esa casa. Salí corriendo. Esta vez, con los zapatos puestos. Llamé a un taxi. Fui directo a la estación de autobuses. Me senté sola, entre desconocidos, con el celular en la bolsa como única compañía. Lloré. No en voz alta. En silencio. Como lloran las mujeres que ya se cansaron de explicar lo obvio. Como lloran las madres cuando su corazón se rompe, pero no se rinde. Desde el camión, abrí la galería del celular. Aumenté el brillo y vi de nuevo a detalle lo que había leído esa noche. No era solo una frase. Eran varias. Había fotos. Risas. Un plan. Algo macabro disfrazado de cotidianidad. Y por un instante, sentí miedo de lo que aún no sabía. ¿Cuánto tiempo llevaba esto planeado? ¿Desde cuándo me querían fuera? ¿Y por qué ahora? No tenía las respuestas, pero algo era seguro. No iba a quedarme cruzada de brazos. No iba a esperar sentada a que me hicieran daño. Aunque me doliera el alma, aunque me sintiera más sola que nunca, iba a luchar. Porque el amor por un hijo no desaparece, ni siquiera cuando ese hijo ya no cree en ti. La primera gota me cayó en la frente como un aviso. No iba a ser una lluvia cualquiera. Era de esas lluvias que te calan los huesos, que te empapan el alma. Salí de la casa con los brazos cruzados, sin sombrilla, sin bolsa, sin dignidad. El celular lo llevaba apretado contra el pecho, como si fuera un amuleto. Caminé sin rumbo, sin pensar, con el corazón hecho pedazos y los zapatos hundiéndose en los charcos. No sabía a dónde iba. Solo quería alejarme. De ellos. De esa casa. De ese veneno disfrazado de hogar. Lloré. No como una señora elegante que esconde sus lágrimas. Lloré como una madre rota, una mujer derrotada, con los ojos hinchados y la garganta cerrada. Y mientras más avanzaba, más fuerte llovía. Era como si el cielo también estuviera harto. Harto de que siempre nos callen, nos duden, nos tiren al rincón. Recordé a Tomás, con esa cara de fastidio, como si yo fuera una molestia, una carga, una señora loca. Eso me dolió más que la amenaza. Porque una amenaza te asusta, pero que tu propio hijo no te crea, eso te rompe. Me senté en una banqueta frente a una tienda cerrada. El toldo goteaba. Las luces de los coches pasaban a lo lejos, indiferentes. Y ahí me quedé, mojada, encogida, sin aire. Recordando. Cada fiesta a la que no me invitaron. Cada llamada que nunca devolvieron. Cada vez que fingí no estar triste para que no se sintieran culpables. Porque así somos muchas. Nos tragamos el dolor para no incomodar. Y al final, terminamos siendo las locas, las intensas, las que inventan cosas. Saqué el celular. Releí el mensaje por enésima vez. ¿Y si tenían razón? ¿Y si ya no estaba bien? ¿Y si mi mente me estaba jugando una mala pasada? Pero no. No era imaginación. Estaba ahí. Clarito. Mañana le doy el veneno en el café. No había forma de suavizar eso. No era una metáfora, no era una broma.
Era una sentencia. Y yo la había leído. La había visto con mis propios ojos. ¿Qué más necesitaba para convencerme? ¿Una tumba? Un coche frenó cerca. Por un momento me asusté. Pensé que alguien me seguía. Me levanté rápido, como si de verdad supiera a dónde ir. Caminé con paso firme, aunque por dentro me desmoronaba. Pensé en tomar un taxi, pero no traía suficiente dinero. El pasaje de regreso apenas me iba a alcanzar. Así que seguí caminando, con la falda pegada a las piernas, con los pies empapados. Vi un hotel de paso. Dudé. No me atreví a entrar. Me daba vergüenza. Como si hasta eso necesitara justificar. Pensé en ir a casa de una vecina vieja, doña Silvia. Pero era tarde. Y no quería preocupar a nadie. No quería explicaciones. No quería preguntas. Solo quería silencio. Caminar me calmaba. O eso me hacía creer. En el fondo, lo que quería era no sentirme tan sola. Pero eso ya era pedir demasiado. La lluvia siguió cayendo. Y yo seguí andando. Hasta que el cansancio me obligó a parar. Encontré una pequeña terminal de autobuses. Ahí me metí. Estaba casi vacía. Me senté en una banca de plástico, con el cuerpo temblando. Una señora me ofreció una servilleta. Le di las gracias. No tenía fuerzas ni para llorar. Pedí el primer pasaje a mi pueblo. El viaje sería largo, pero necesitaba irme. Necesitaba volver a un lugar donde al menos el aire no me hiciera daño. Durante el trayecto, cerré los ojos. Pensé en Tomás de niño. En su voz cuando me decía mamita. En cómo corría a mis brazos cuando se lastimaba. ¿Dónde quedó ese niño? ¿En qué momento me convertí en alguien molesto para él? Me duele decirlo, pero esa noche entendí que a veces no basta con haber dado todo. Hay gente que simplemente deja de verte, que decide borrarte de su corazón, aunque los hayas amado más que a tu propia vida. Me prometí que no me iba a rendir, que si tenía que demostrar que no estaba loca, lo haría, que si tenía que enfrentar al mundo, lo enfrentaría. Pero no me iba a quedar cruzada de brazos esperando que el veneno llegara. No iba a permitir que esa mujer le hiciera daño a mi hijo, aunque él mismo no lo viera. Aunque él me odiara por intentar salvarlo. Y cuando el autobús paró, el sol empezaba a salir. Pero no era un sol bonito. Era uno gris, apagado, como si supiera que yo ya no era la misma. Me bajé con la maleta mojada y el cuerpo adolorido. Pero con algo nuevo en el pecho. Coraje. No rabia. Coraje del bueno. De ese que nace cuando ya no te queda nada que perder. Y cuando ya no tienes nada que perder, es cuando más fuerza tienes. Llegar a casa fue como entrar en una fotografía vieja. Todo estaba en su lugar, pero yo ya no era la misma. Dejé la maleta a la entrada y me fui directo a la cocina, ese lugar donde siempre me había sentido fuerte. Puse agua a calentar sin pensarlo. Costumbre de años. Pero cuando me senté a esperar, me di cuenta de que no tenía hambre, ni sed, ni paz. Solo tenía miedo. Un miedo silencioso, de esos que no hacen escándalo, pero que te aprietan el pecho todo el día. Tomé el celular. Tenía una sola foto, la del mensaje. Empecé a pensar a quién podía acudir. ¿Quién me creería? La primera persona que vino a mi mente fue mi comadre, Teresa. Siempre ha sido directa, de esas que no se andan con rodeos. La llamé. Contestó rápido. Me preguntó si estaba bien, que por qué no estaba con Tomás. Y ahí, con la voz quebrada, le conté todo. Desde la invitación, el mensaje, la reacción de mi hijo, la huida bajo la lluvia. Me escuchó en silencio. Y cuando terminé, su respuesta fue como un balde de agua helada. Ay, Elvira, ¿estás segura que leíste bien? ¿No será que malinterpretaste? Me quedé muda. Me dio coraje. Me dolió. Pero no discutí. Agradecí su tiempo y colgué. Intenté con otra amiga, Graciela. Ella fue un poco más amable. Me dijo que me calmara, que tal vez Juliana estaba bromeando, que esas cosas se dicen sin pensar. A lo mejor fue una frase de película, dijo. Yo no podía creerlo. ¿De verdad todas iban a justificar lo injustificable? ¿Yo era la única viendo lo evidente?
¿Tan fácil era para el mundo pensar que una madre mayor se estaba volviendo loca? Empecé a dudar de mí misma. Pero luego miraba la foto y volví a la certeza. No estaba loca. Estaba sola. ¿Qué es distinto? Pasaron 2 días. Tomás no llamó. No respondió mensajes. Me bloqueó. Así, sin más. Me dolió hasta lo más profundo. No por el bloqueo en sí, sino por lo que significaba, que él ya había elegido en qué versión creer. Y no era la mía. Vi sus redes. Había una foto nueva. Él y Juliana, abrazados, sonrientes, con una frase que decía, nada ni nadie podrá separarnos. Me temblaron los dedos. Me ardió el pecho. Esa foto no era inocente. Era una respuesta. Una burla. Una forma de decirme que yo ya no tenía lugar en su vida. Lloré todo el domingo. No porque me sintiera vencida. Lloré por la impotencia. Por esa injusticia muda que te consume. Por esa sensación de gritar en una habitación donde nadie te escucha. Empecé a escribir lo que había pasado. En un cuaderno. Como testigo. Como prueba. Por si algún día me pasaba algo. Si nadie me quería creer, al menos dejaría mi verdad escrita. Con fechas. Con detalles. Con dolor. Porque lo que había vivido no podía quedarse solo en mi corazón. Afuera, la vida seguía. Los vecinos pasaban, saludaban, como si todo estuviera bien. Nadie imaginaba que yo estaba luchando contra algo tan oscuro. Y eso es lo más cruel de estas historias. Que el mundo sigue, mientras tú te desmoronas en silencio. Que nadie te detiene, nadie te abraza, nadie te pregunta si necesitas ayuda. Porque para muchos, las mujeres como yo ya no importamos. Ya no contamos. Ya no tenemos voz. Pero yo me prometí que iba a recuperar la mía. Me senté frente al altar que tengo en la sala, con la veladora encendida, y le hablé a Dios. No para pedirle justicia. No todavía. Solo le pedí claridad. Que me diera luz. Que me guiara. Porque yo sola ya no podía. Necesitaba una señal, algo que me indicara el camino. Y no sé si fue coincidencia o respuesta, pero esa misma tarde encontré una tarjeta vieja en una caja. Carmen López. Policía retirada. Amiga de años atrás. Me dio un vuelco el corazón. Tal vez. Ella sí me creería. Decidí llamarla. Con miedo, con dudas, pero la llamé. Su voz era igual a la de siempre. Firme. Serena. Me escuchó. No me interrumpió. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Y luego, con esa voz que da calma, me dijo, Elvira, tú no estás loca. Y si esto es tan serio como suena, te voy a ayudar. Lloré. Lloré como niña. Porque no hay mayor consuelo que alguien te crea cuando todos te han dado la espalda. Porque cuando una mujer escucha te creo, algo en su alma se reconstruye. Guardé el celular. Me lavé la cara. Me puse mi suéter viejo. Y por primera vez en días, respiré sin que me doliera el pecho. No porque el problema se hubiera ido, sino porque ya no estaba completamente sola. Porque alguien, al menos una persona, había decidido confiar en mí. Y eso era suficiente para empezar. ¿Y tú? ¿Qué harías tú si nadie creyera en tu palabra, ni siquiera tu propio hijo? ¿Te rendirías o seguirías luchando sola? La casa de Carmen estaba igual que siempre. Fachada amarilla, reja blanca, y ese olor a café recién hecho que se colaba hasta la banqueta. Caminé con pasos dudosos, como si me pesaran los años más que nunca. Toqué el timbre con manos temblorosas. Ella abrió con su cara de siempre, firme, de pocas palabras, pero con esos ojos que todo lo notan. Me abrazó sin decir nada, y yo no pude evitarlo. Me deshice. Le lloré en el hombro como si llevara años guardando ese llanto. Porque en el fondo, eso era. Años sin ser escuchada de verdad. Nos sentamos en su cocina. Me ofreció café, pero le pedí té. Se rió, dijo no has cambiado nada, Elvirita. Esa frase me ablandó el corazón. Porque a veces una sola palabra conocida es suficiente para recordarte quién eres. Le conté todo. Desde el inicio. No me interrumpió. Solo tomaba nota mental, como si estuviera armando un rompecabezas invisible.
Cuando le mostré la foto del mensaje, frunció el ceño. «Esto no es broma. Y si es real, es grave», murmuró. Me preguntó si Tomás tenía antecedentes de conflictos con Juliana. Le dije que no sabía, que él casi nunca me contaba nada. Carmen se quedó en silencio. Luego me dijo, «Vamos a averiguar juntas, ¿va?». Pasamos esa tarde revisando el celular. Yo no sabía ni cómo moverme entre tantas carpetas, pero ella sí. Revisamos mensajes, fotos, registros. Carmen fue anotando nombres, fechas, frases clave. Me pidió que no borrara nada, que no hablara con nadie más, que no intentara confrontar a Juliana de nuevo. A estas alturas, lo mejor es tener pruebas sólidas. Porque palabras, las tuyas ya las desecharon. Tenía razón. Mis palabras ya no valían. Pero las pruebas, esas sí podrían salvarme. Esa noche me quedé a dormir en su casa. Me dejó su cuarto de visitas, con sábanas limpias y una lámpara tenue. No dormí del todo, pero al menos no temí por mi vida. Y eso, después de todo lo vivido, ya era bastante. Desde la cama, oía a Carmen escribiendo en su libreta, consultando cosas en su computadora. Era como ver a una guerrera silenciosa en acción. Me sentí segura. No del todo en paz, pero sí protegida. Y en ese momento, entendí que todas necesitamos una Carmen en la vida. Una mujer que te diga te creo cuando todos los demás te han tachado de exagerada. Al día siguiente, me llevó a desayunar a una fondita que ambas conocíamos desde siempre. Entre pan dulce y jugo de naranja, me preguntó algo que me sacudió. ¿Tú crees que Juliana siempre fue así, o que se volvió así con el tiempo? No supe qué responder. Recordé tantas escenas en las que me sentí incómoda con ella, pero nunca dije nada. Por no incomodar, por no perder a Tomás, por no ser la suegra metiche. Tal vez, siempre lo fue, y yo no quise verlo, respondí en voz baja. Carmen solo asintió, como si eso confirmara una verdad que ya sospechaba. Más tarde, me llevó a visitar a una excompañera suya que ahora trabajaba en una consultoría de seguridad. Ella también revisó los mensajes, hizo algunas preguntas técnicas, y nos sugirió hacer un respaldo completo del contenido del celular. Nunca se sabe cuándo puede desaparecer todo. Y lo que tienes aquí, vale oro, dijo. Me sentí como si estuviera armando un caso policial. Y tal vez lo estaba. Solo que mi vida no era una serie de televisión. Era real. Era frágil. Y estaba en juego. Carmen me acompañó de regreso a casa esa tarde. Me prometió que investigaría más sobre Juliana, que buscaría si había algo en su pasado, alguna señal, algún antecedente. Antes de irse, me miró fijo y dijo, «No estás sola, Elvira. Yo voy contigo hasta donde haga falta». Me temblaron los labios. Solo pude asentir. Porque cuando ya no tienes fuerzas para hablar, que alguien camine contigo, lo es todo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, comí con apetito. Una sopa caliente, pan tostado y silencio. Un silencio distinto. No el de la soledad, sino el de la esperanza. Me senté en la sala con mi cuaderno, y empecé a escribir todo lo que habíamos hecho, los avances, las pruebas. Quería tenerlo todo documentado. Porque si alguna vez tenía que defender mi verdad, lo haría con hechos. Y esta vez, nadie iba a silenciarme. Me fui a la cama con la sensación de que algo estaba por cambiar. Aún no sabía qué, pero algo dentro de mí se había despertado. Y cuando una mujer como yo despierta, ya no hay marcha atrás. Volver a esa casa fue una decisión que no tomé a la ligera. Carmen insistía en que no lo hiciera sola, pero yo sabía que no podía arriesgar su nombre ni su reputación. Esa batalla era mía. Y aunque me temblaran las piernas de solo imaginarme cruzando ese portón otra vez, también sabía que las pruebas que teníamos no eran suficientes. Lo que había en el celular era grave, sí, pero aún podía ser tachado de manipulado o fuera de contexto. Necesitábamos algo más, algo irrefutable. Y esa madrugada, al mirar el techo de mi cuarto sin poder dormir, supe lo que tenía que hacer. Regresar. Planeé cada paso. Sabía que Tomás salía temprano al trabajo y que Juliana solía quedarse dormida un rato más. El portón tenía el mismo candado viejo que yo conocía de memoria. A las 6 en punto,
Me escondí cerca del árbol frente a su casa, como si fuera una ladrona en lugar de la madre que crió a ese hombre que ahora me ignoraba. Lo vi salir. Ni me vio. Bajó la cortina del garaje y se fue como si todo estuviera bien. Como si no me hubiera bloqueado. Como si no supiera que su madre dormía con miedo de ser envenenada por su propia nuera. Esperé 20 minutos. Conté cada uno. Después crucé la calle, subí los escalones y entré con la copia de la llave que aún guardaba de los tiempos en que pensaba que esa casa también era mi hogar. El silencio era total. Caminé despacio, con los pies descalzos para no hacer ruido. La casa olía a perfume de mujer, a jabón caro y a algo más. Algo que no supe reconocer, pero que me dio escalofríos. Vi el celular de Juliana sobre la mesita de centro. Respiré hondo. Crucé la sala. Lo tomé. La pantalla tenía huella digital, pero recordé un truco que Carmen me enseñó. Lo conecté al pequeño adaptador que habíamos preparado y empecé a hacer una copia de seguridad en un pendrive. Me temblaban tanto las manos que casi lo dejo caer. Me senté en el suelo, detrás del sofá, oculta, esperando que el archivo se copiara. Tardó. Parecía una eternidad. Revisé carpetas, encontré mensajes nuevos, más recientes, más explícitos. Frases como "esta vez no fallaré" y "tengo el sobre la bolsa de maquillaje" me helaron la sangre. Era más grave de lo que pensábamos. Pero entonces, escuché pasos. Arriba. 1, 2. Luego una tos. Juliana. Se había despertado. Me paralicé. Sentí como el sudor me recorría la espalda. Cerré el celular. Guardé el pendrive en mi brasier, el lugar más seguro que se me ocurrió. Caminé en puntas hasta la cocina, dejando el celular exactamente donde lo había encontrado. Escuché la puerta del baño abrirse. Tenía segundos para salir. Crucé la sala de nuevo, abrí la puerta con cuidado. No rechinó. Gracias a Dios. Ya en la calle, me apoyé contra la pared y respiré. Me ardían los ojos. Sentí las piernas aflojarse, pero no me permití caer. Tenía lo que necesitábamos. Caminé hasta la esquina, tomé un taxi sin decir palabra, y me fui directo a casa de Carmen. Cuando me vio llegar, supo que algo había pasado. Saqué el pendrive, se lo entregué. No dije nada por un buen rato. Solo me senté. Me cubrí la cara con las manos. Y lloré. No de miedo. Esta vez fue de alivio. De sobrevivencia. Carmen conectó el dispositivo y empezó a revisar. Encontró cosas que me costaba oír. Audios, notas de voz, fotos. Una conversación en la que Juliana se quejaba de que Tomás aún no firmaba unos papeles. Otra donde mencionaba dosis, mezclas, un frasco con etiqueta removida. Me miró con una expresión seria. Esto ya es intento de homicidio, Elvira. Y si no hacemos algo pronto, puede que no tengas otra oportunidad. Me sentí mareada, pero también determinada, porque por primera vez, tenía la verdad en mis manos. Le pedí que me dejara sola un rato. Salí al patio de su casa. Me senté en una silla vieja que aún conservaba de su madre. Miré el cielo. No había estrellas, solo nubes grises. Pero aún así, me sentí viva. Estaba aterrada, sí, pero viva. Y mientras la estuviera, no iba a permitir que Juliana hiciera daño a Tomás. Aunque él no me creyera. Aunque yo ya no fuera bienvenida en su vida. El amor de madre no tiene botón de apagado. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en días. Como si el cuerpo supiera que ya no estaba huyendo. Al día siguiente, Carmen me dijo que tenía una idea. Que podía conseguir algo más. Algo que pondría la última pieza del rompecabezas. No pregunté. Solo asentí. A veces, confiar también es un acto de resistencia. A veces, una prueba no es un papel ni una foto. A veces, una prueba es ese nudo que te impide tragar. Ese presentimiento que te avisa cuando algo no está bien, aunque todos a tu alrededor te digan lo contrario. Y yo ya no necesitaba más señales. Pero Carmen decía que, en esta vida, a la verdad hay que vestirla con documentos y grabaciones si uno quiere que la crean. Los sentimientos no bastan en un juicio, me repetía. Y tenía razón. Por eso, esa mañana,
Con el sol picándome la cara, me senté frente a su computadora y escuché lo que ninguna madre debería oír. Había una carpeta con notas de voz. Algunas triviales. Otras brutales. Juliana tenía una forma de hablar que me ponía la piel de gallina. Una de esas grabaciones fue lo que Carmen llamó la prueba del infierno. Juliana estaba hablando con alguien, una mujer que no reconocí. En el audio, ella reía. Esa risa falsa, seca, como quien se burla de la vida. Decía, Elvira no va a llegar al domingo. Está tan frágil que nadie va a sospechar. Va a parecer que simplemente se durmió. Mi corazón se detuvo un segundo. Me llevé la mano al pecho. Sentí un temblor en los dedos que no se me fue en horas. Rebobinamos. Volvimos a escuchar. Era su voz, su tono, su estilo, sin rastro de culpa. Como si estuviera hablando de tirar la basura, no de matar a alguien. Carmen me miró. Sus ojos no tenían compasión, tenían furia. Me preguntó si quería seguir. Le dije que sí, que ya no tenía miedo. Lo siguiente fue una mención directa a Tomás. Juliana decía que él estaba tan fácil de manejar que ni se daría cuenta de nada, que después de mí, sería aún más sencillo deshacerse de él. Esa frase fue como si me echaran ácido en las entrañas. Lloré en silencio. No me salían palabras. Solo escuchaba y asentía. Carmen empezó a preparar todo para hacer una denuncia formal. Pero antes de eso, me sugirió algo que me costó aceptar: hablar con un abogado. Me resistí. Siempre pensé que esas cosas eran para otros, no para mí. Pero entendí que no podía dar ni un paso en falso. Si quería proteger a Tomás, tenía que hacerlo bien. Aunque me doliera, aunque me partiera al medio. Porque este no era un juego. Era una lucha por la vida. Esa tarde, Carmen hizo unas llamadas. Consiguió una cita con un abogado joven, serio, con mirada de quien ha visto muchas injusticias. Le contamos todo. Él escuchó con respeto, tomando notas. Cuando le mostramos la grabación, levantó las cejas. Esto es suficiente para iniciar una investigación. Pero necesitamos más. Alguien que confirme el contexto. Que haya estado cerca. ¿Hay alguna empleada, vecina, alguien que pudiera haber notado algo extraño? Me quedé pensando. Y entonces recordé a la señora Mónica, la que les ayudaba a limpiar cada viernes. No perdimos tiempo. Carmen la localizó. Nos reunimos con ella en una cafetería del centro. Le expliqué todo sin rodeos. Mónica se quedó helada. Dijo que sí, que había escuchado cosas, conversaciones raras, comentarios violentos de Juliana cuando creía que nadie la oía. Y lo más importante, aceptó testificar si era necesario. Me abracé a ella sin poder contener el llanto. Una mujer sencilla, sin nada que ganar, dispuesta a decir la verdad. A veces, las voces más humildes son las más valientes. Regresamos a casa de Carmen con el corazón apretado, pero con un poco más de esperanza. Esa noche, me encerré en el baño con mi cuaderno. Escribí todo, palabra por palabra, fecha por fecha. Era mi forma de resistir, de documentar el infierno, de no dejar que mi historia fuera silenciada otra vez. Porque si algo tenía claro, era que no iba a morir callada. Al día siguiente, el abogado nos dijo que podía presentar una denuncia preliminar, que con lo que teníamos, era probable que se autorizara una orden de vigilancia. Me sentí aterrada, pero también fuerte. No por valentía, sino por necesidad. Porque cuando una mujer ya no tiene miedo a perder, gana otra clase de fuerza. Una fuerza que arde, que quema, pero que también ilumina. Y fue en ese momento, justo cuando firmé los papeles de la denuncia, que supe algo. Ya no era solo una madre buscando salvar a su hijo. Era una mujer peleando por su vida, por su nombre, por su verdad. El café siempre había sido algo sagrado para mí, un ritual de cariño. Cada mañana, cuando Tomás era niño, le preparaba su chocolate caliente mientras yo tomaba mi café negro, fuerte, sin azúcar. Era nuestro momento. Ese aroma, ese calor, esa taza en la mesa, eran parte de lo que me hacía sentir madre. Por eso,
Cuando Carmen me avisó que Juliana había publicado una historia en redes mostrando 2 tazas servidas sobre la mesa, con la frase "Mañana de paz", sentí el estómago darme vueltas. No era una coincidencia. Era una provocación. Llamé al abogado. Le mostré la publicación. Él dijo que ya estaba tramitando la orden, que no podíamos adelantarnos aún. Pero yo no podía quedarme sentada mientras el veneno seguía siendo parte de su desayuno. Sabía que Tomás no me atendería, pero lo intenté. Llamé, escribí, dejé mensajes. Nada. Silencio absoluto. La última vez que me contestó fue para decirme que estaba interrumpiendo su paz. ¡Qué ironía! Él, tomando café con quien planeaba matarlo, creyendo que yo era la amenaza. Carmen me detuvo cuando quise ir a su casa otra vez. Me dijo que no, que era muy peligroso. Que si me descubrían antes de tener la orden, podrían destruir las pruebas. Tenía razón. Pero eso no hizo que la angustia se apagara. Esa noche no dormí. Estuve sentada en la sala, mirando el celular, revisando cada publicación, cada pista. Hasta que, al amanecer, recibí el mensaje más doloroso de todos. Una vecina de la cuadra de Tomás me escribió por casualidad: "Tu hijo está en el hospital. Lo llevaron en ambulancia esta mañana". Sentí que el corazón me reventaba. No me cambié ni los zapatos. Salí corriendo, tomé el primer taxi que encontré y le di la dirección del hospital. Durante el camino, no podía dejar de pensar: ¿sería por el café? ¿Sería eso? ¿Ya fue? ¿Ya pasó? Me sudaban las manos. Me ardían los ojos. Repetía el nombre de Tomás en voz baja, como un mantra. No sabía en qué estado lo iba a encontrar. Solo sabía que tenía que llegar. Que si algo le pasaba, yo no iba a perdonármelo nunca. Llegué al hospital jadeando. Me acerqué a la recepción. Les di su nombre. Sí, ingresó esta mañana por desmayo repentino. Está en observación. Pero solo familiares directos pueden pasar. Soy su madre, dije. Pero la enfermera negó con la cabeza. Su esposa ya dio la lista. Usted no está en ella. Sentí que me arrancaban el alma. ¿Ni siquiera eso me quedaba? ¿Ni siquiera el derecho de verlo en una camilla? Me senté en la sala de espera. Me encogí. Me tapé la boca para no gritar, para no explotar. Pero por dentro, era un volcán a punto de romperlo todo. Pasó más de 1 hora. Yo seguía ahí, sin moverme, hasta que una enfermera joven se me acercó. Tenía una expresión de duda, de humanidad. Me extendió una notita doblada. Lo encontré entre sus cosas. No debería, pero creo que usted necesita esto. Era una hoja chiquita, arrugada, con tinta corrida. La abrí con manos temblorosas. Decía: "Mamá, si estás aquí, no te vayas. Perdón". Y ahí supe que Tomás ya empezaba a recordar. Que algo dentro de él, quizá por fin, se estaba rompiendo. La ilusión, la máscara, la mentira. Tal vez ese veneno no solo era físico. Tal vez era emocional, mental. Y quizá, solo quizá, el cuerpo le estaba avisando lo que el corazón se negaba a ver. Me abracé a mí misma. Cerré los ojos. Respiré. Todavía estaba vivo. Y eso era todo lo que necesitaba para seguir peleando. Esa noche volví a casa con el alma más rota, pero con una chispa de fe encendida. Carmen me abrazó fuerte. Me dijo que la orden ya estaba casi lista. Que pronto, muy pronto, íbamos a poder confrontar a Juliana con pruebas en la mano. Pero para mí, la mayor prueba ya estaba clara. Tomás no solo se desmayó. Tomás estaba despertando. ¿Y tú? ¿Crees que alguien puede amar tanto a otra persona que no ve el peligro que tiene al lado? ¿El amor puede cegarnos así? Lo guardé en mi bolsillo como si fuera una estampita milagrosa. Era lo primero que Tomás me decía después de días de silencio, después de semanas de duda. Una sola frase, escrita con mano temblorosa, bastó para hacerme quedarme ahí, en ese rincón helado del hospital, sin derecho a pasar, sin silla cómoda ni café caliente. Solo el suelo, el muro, mi silencio y la esperanza. Durante horas, observé cómo entraban y salían médicos, enfermeras, camillas, y nadie me daba información.
Una señora de limpieza se me acercó y me ofreció una manta. Le dije que no hacía falta, pero la acepté. Me cubrí con ella como quien se protege del mundo. Pensé mucho en la infancia de Tomás, en sus primeros pasos, en sus resfriados, en esas madrugadas en que me quedaba a su lado solo para sentirle la respiración. Y ahora, ¿cómo podía ser que no me dejara ni verlo? El tiempo se volvió denso. No había reloj que me calmara. Solo la ansiedad que se hacía nudo en la garganta. Veía pasar a Juliana, altiva, vestida como si nada estuviera mal. No me miró. No me reconoció. No me nombró. Y eso fue aún más doloroso que su amenaza. La forma en que me ignoraba. Como si yo ya no existiera. Como si el hecho de haber criado a su esposo, de haberle dado la vida, ya no valiera nada frente a sus mentiras bien maquilladas. Una enfermera más joven, con mirada de duda, se me acercó con una bandeja. ¿Gusta algo de tomar, señora? Negué con la cabeza. Pero esa pequeña muestra de humanidad me sostuvo por dentro. A veces, basta con una mirada compasiva para recordarte que aún hay gente buena. Que no todo está perdido. Me mantuve firme, sin hacer escándalo. Solo observando. Solo esperando. Ya caída la noche, vi a un médico salir con una carpeta. Se acercó a Juliana. Le habló en voz baja. Ella asintió, pero se cruzó de brazos. Luego lo vi mirarme desde lejos. Se notaba que dudaba. Caminó hacia mí. ¿Usted es la señora Elvira Ramos?, preguntó. Asentí sin voz. Su hijo está estable. Fue una descompensación leve, pero no hay daño mayor. Está dormido, bajo observación. Y antes de irse, agregó algo que me hizo contener el aliento. Mencionó su nombre antes de cerrar los ojos. Me fui al baño del hospital y lloré. Cerré la puerta con seguro, me apoyé en el lavabo, y me solté. No lloré como víctima. Lloré como madre. Como alguien que sabe que estuvo a centímetros de perderlo todo, y que aún así se mantuvo firme. Cada lágrima era una mezcla de alivio, dolor y rabia contenida. Me miré en el espejo. Los ojos hinchados, el rostro agotado, el alma expuesta. Pero aún estaba de pie. Y eso ya era un milagro. Volví a mi rincón en la sala de espera. No iba a moverme de ahí. Si no podía entrar, al menos iba a estar cerca. El amor no necesita credenciales. No pide permiso. Solo se queda. Como una sombra silenciosa, como una vela que no se apaga. Me quedé ahí toda la madrugada, escuchando murmullos, pasos, puertas que se abrían y cerraban. Y, en silencio, repetía su nombre en mi mente. Una y otra vez. Cuando amaneció, me quedé dormida por unos minutos. Fue un sueño extraño, confuso. Soñé con Tomás de niño, sirviéndome café en una taza pequeña. Me decía: mamita, ya no llores. Desperté con los ojos mojados. Y al abrirlos, vi algo que me hizo el corazón brincar. Otra enfermera, más seria, me extendía un papel. Me pidió que se lo diera. Era otra nota. Escrito con letra más clara, decía: mamá, podemos hablar. Entré al cuarto con el corazón galopando como caballo desbocado. Me sudaban las manos, me temblaban los párpados. Pero también sentía una calma rara, como si después de tanta tormenta, por fin estuviera cruzando la puerta correcta. Tomás estaba acostado, con el rostro pálido y los labios resecos. Se notaba frágil, lejos de ese hombre seguro que había visto hace apenas unos días. Me senté a su lado sin decir nada. Él me miró. No con rabia, no con miedo, sino con algo que no veía en sus ojos desde que era niño. Vergüenza. Mamá, dijo en voz bajita, como si las palabras le costaran. Lo miré sin apuro. No quería presionarlo. No quería que se sintiera juzgado. Solo quería que supiera que yo seguía ahí, que no me había ido. Me siento confundido. Todo fue muy raro. El desayuno, el mareo, Juliana gritando, y de repente, nada. Lo escuché con atención. Lo dejé hablar. Me pidió que le contara lo que había visto, lo que sabía. Lo hice con cuidado, midiendo cada palabra, para que no se cerrara. Le mostré la foto del mensaje. Le hablé del pendrive, de los audios, de Mónica.
Por momentos, él negaba con la cabeza, como si luchara por no creer. Pero al mismo tiempo, algo en su expresión se iba quebrando. Como si cada una de mis frases removiera un recuerdo que prefería enterrar. A veces, decía cosas raras, confesó. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Una vez me preguntó si tenía seguro de vida. Yo pensé que era una broma. Me reí. Lo miré con dolor. Hijo, no todo lo que suena como broma lo es. A veces el veneno viene envuelto en risas. Se quedó callado un rato. Me tomó la mano. Esa simple acción, después de tanto rechazo, fue como una caricia directa al alma. Perdón, mamá. Te grité. Te humillé. Dudé de ti. Le acaricié el brazo, porque decirle que no pasaba nada sería mentir. Sí pasó. Me dolió. Me destruyó. Pero aún así, lo estaba perdonando. En ese instante, sin palabras, sin discursos, solo con el calor de su piel temblorosa en la mía. Lo que importa es que estás aquí. Y vivo. Llamó a la enfermera. Pidió hablar con un doctor. Luego me miró con esa decisión que solo había visto en él cuando niño, cuando defendía a sus amigos en el parque. Quiero hacer una denuncia. No ahora, en cuanto me den el alta. Quiero ver todo lo que tienes. Las pruebas. Quiero entenderlo todo. Asentí. No lo abracé. No quise apresurar las emociones. Pero por dentro, me sentí tan ligera que casi olvidé el peso de las semanas anteriores. Carmen vino al hospital más tarde, con el abogado. Tomás pidió estar presente cuando revisaran todo. Escuchó los audios. Vio los mensajes. Por momentos, apretaba los puños. Por otros, se tapaba la cara. Era difícil verlo así, pero también era necesario. Para que despertara del todo. Para que entendiera el peligro. No el físico, sino el emocional. El de haber vivido con alguien que no lo quería. Que lo manipulaba. Que lo veía como un obstáculo más. La noche cayó, y el hospital se fue vaciando. Me dejaron quedarme en una silla dentro del cuarto. Tomás durmió un rato. Yo me quedé despierta, observándolo, escuchando su respiración, pensando en todo lo que habíamos cruzado, y agradeciendo, a mi manera, que aún lo tenía conmigo. Porque hay hijos que uno pierde vivos. Y cuando te los devuelven, aunque sea rotos, uno los vuelve a criar. Antes de dormir, él murmuró algo entre sueños. No entendí bien, pero sonó a te quiero, mamá. Y eso valió más que cualquier disculpa. Me dormí con la mano en la suya, como cuando era bebé. Como si el tiempo, por fin, nos estuviera dando otra oportunidad. Volver a casa con Tomás fue como abrir una herida y dejar que el aire le entrara de golpe. Lo ayudé a bajar del taxi, lo acompañé en silencio hasta el sillón, y nos quedamos ahí, sin saber por dónde empezar. La casa estaba igual. Las mismas cortinas, los mismos cojines, todo exactamente como antes. Y sin embargo, ya no era el mismo lugar. El aire se sentía espeso, cargado, como si cada pared guardara un secreto que por fin estaba listo para salir. Carmen llegó poco después con una expresión seria, pero serena. Traía consigo el pendrive, las transcripciones, las notas de la investigación. Tomás la recibió con un apretón de manos. Ya no había orgullo en su mirada, solo honestidad. Se sentó frente a ella y le pidió que le contara todo, desde el principio. Carmen, con su estilo directo y sin adornos, fue narrando cada hallazgo. Mostró las conversaciones, reprodujo los audios. Pero hubo uno que nos dejó helados a los dos. Era una llamada entre Juliana y una mujer que parecía conocerla bien. En el audio, Juliana decía con claridad: Elvira ya no molesta, pero me falta Tomás. No se va a ir solo, hay que ayudarle. Luego se reía. Una risa hueca, sin alma. Me llevé la mano al pecho. Tomás se puso de pie como si le quemara la silla. Caminó por la sala, se tomó la cabeza.
¿Cómo? ¿Cómo no vi esto antes?, murmuró. Yo no dije nada. No hacía falta. La verdad ya no podía esconderse más. El abogado escuchó el audio con atención. Dijo que eso era lo que necesitábamos. Una confesión directa. Planeada. Fría. Lo apuntó todo. Sugirió que no regresáramos a la casa, que fuéramos directo al Ministerio Público. Tomás, aún temblando, dijo que quería enfrentarla. No con violencia. Con verdad. Necesito que me vea sabiendo que ya no puede manipularme. Que ya sé quién es. Lo miré con una mezcla de dolor y orgullo. Porque ese era mi hijo. Mi niño. De pie. Llamó a Juliana. Su voz al otro lado del teléfono era dulce, suave, como siempre. Le dijo que quería hablar, que necesitaban aclarar cosas. Ella aceptó de inmediato. Puso una hora, un lugar. Carmen y el abogado prepararon todo. Yo no quería ir. Pero Tomás insistió. Quiero que estés ahí. Que ella te vea. Que sepa que ya no estoy solo. Asentí. Aunque por dentro, sentía que mi cuerpo no iba a resistir mucho más. Nos encontramos en un café discreto, de esos que nadie mira dos veces. Juliana llegó vestida impecable, con maquillaje perfecto y esa sonrisa ensayada que yo ya conocía. Al vernos juntos, se tensó. Tomás fue directo. Le puso el celular en la mesa. Reprodujo el audio. Juliana palideció. Intentó reír. Dijo que era un montaje, una broma. Que yo la odiaba y quería separarlos. Pero ya no tenía a quien engañar. Tomás la miró con firmeza. No gritó. No se quebró. Solo dijo, no quiero verte más. Lo que hiciste no tiene perdón. Ella se levantó abruptamente, derribando la silla. Lanzó insultos, amenazas, cosas sin sentido. La gente del lugar se alarmó. Carmen se acercó, mostrando su identificación de policía retirada. El abogado llamó a la patrulla. En minutos, Juliana fue rodeada. Intentó escapar. Pero ya no había salida. Yo me quedé ahí, en una esquina del local, sin moverme. Solo mirando. Solo respirando. Porque a veces, la justicia no suena como un martillazo. A veces suena como un suspiro largo, después de años de dolor. El silencio en el auto, camino a la delegación, era más pesado que cualquier grito. Tomás conducía con el ceño fruncido, pero no de enojo, sino de un dolor que apenas empezaba a hacerle sentido. Yo lo miraba de reojo, sin decir mucho. Solo respiraba con él. Acompasada. Como cuando era bebé y dormía en mi pecho. Sabía que ese trayecto no era solo hacia una oficina del gobierno, era un camino hacia algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. La verdad. La pérdida. La decepción. Llegamos y el mundo olía a trámite, a papeles húmedos, a aire sin alma. Tomás pidió hablar con un oficial. Presentó las pruebas, entregó el pendrive. Yo no quise entrar. Me quedé en una banca, viendo pasar a madres con niños, parejas peleando, ancianos reclamando justicia. Pensé, ¿qué vueltas da la vida? Una da la suya por criar un hijo y años después, termina aquí, pidiendo que no lo maten. ¿Cómo se llega a eso? ¿Dónde fue que las cosas se rompieron sin que yo lo notara? Después de una hora, Tomás salió. Su rostro ya no era de rabia. Era de desolación. De quien ya no tiene nada que negar. Caminó hacia mí. Se sentó. Y por unos segundos, solo nos miramos. Yo esperaba una palabra. Pero no llegó. Llegó algo más fuerte. Él me abrazó. Me abrazó como cuando era niño con miedo a la oscuridad. Como cuando corría a mis brazos después de una pesadilla. Como si mi cuerpo fuera el único lugar seguro que aún le quedaba. Y ahí, se soltó. Lloró. Como hombre. Como hijo. Como alguien que se había perdido y por fin encontraba un pedazo de sí en el olor de mi blusa vieja. Me susurró perdón una y otra vez. Le acaricié el cabello, como cuando tenía fiebre. No le dije que todo estaba bien, porque no lo estaba. Pero le dije que lo amaba. Y que eso, por más que lo intentaran, nunca había dejado de existir. Al llegar a casa, nos sentamos juntos en la sala. Carmen y el abogado se quedaron afuera, dándonos espacio.
Le preparé un café. Esta vez, lo serví con mis propias manos. Con mi propio corazón. Tomás lo tomó sin miedo. Me dijo que ahora entendía cosas que antes se negaba a ver. Las ausencias, los cambios de humor de Juliana, los comentarios que antes le parecían normales. Yo estaba atrapado, mamá. Pensé que era amor. Pero era miedo. Era manipulación. Le mostré el cuaderno donde había escrito todo. Cada fecha. Cada detalle. Lo leyó en silencio. Al final, me dijo, este cuaderno te salvó a ti. Y me salvó a mí también. Lo abracé otra vez. Esta vez con la fuerza de quien suelta el dolor. Porque a veces, el amor necesita romperse para volver a florecer. Y nosotros, aunque con heridas, seguíamos ahí, juntos, respirando. Decidimos ir a la delegación juntos para firmar la denuncia formal. El oficial que nos atendió miró las pruebas y nos aseguró que el proceso ya había comenzado. No están solos, dijo. Y aunque suene simple, esas palabras me tocaron en lo más profundo. Porque por fin, después de tanto, alguien más lo veía. Lo reconocía. Lo nombraba. De regreso a casa, Tomás encendió la radio. Sonaba una canción vieja, de esas que bailábamos en la cocina cuando él era pequeño. Me miró y sonrió por primera vez en semanas. Fue una sonrisa triste, sí, pero verdadera, auténtica, como si dijera, estamos aquí, estamos vivos. Y eso es suficiente para empezar de nuevo. ¿Y tú? ¿Tú perdonarías a un hijo que no te creyó y casi permitió que algo terrible te pasara? ¿El amor de madre tiene límites? La cita en la comisaría fue agendada rápido. El oficial encargado, un hombre con rostro cansado pero mirada atenta, nos informó que Juliana había sido notificada y debía presentarse a declarar. No hubo espectáculo. No hubo fuga. Ella llegó, maquillada, bien vestida, con el mismo aire de superioridad de siempre. Entró como si viniera a una reunión cualquiera. Como si todo esto fuera una molestia menor. Al verla, sentí que el estómago se me apretaba. Tomás, en cambio, permaneció firme. Serio. Digno. La sala de interrogatorio era pequeña, mal ventilada. Yo no estuve dentro. Solo Carmen y el abogado pudieron acompañarlo como testigos legales. Me quedé sentada en el pasillo, con los ojos fijos en la puerta cerrada. Escuchaba murmullos, pasos, sillas que se arrastraban. Y mi mente volaba. Pensaba en cada vez que la abracé, que la recibí en mi casa con comida caliente, que la miré intentando encontrar Nela una hija. ¡Qué burla cruel! ¡Qué ironía! Pasó más de una hora. Cuando la puerta se abrió, vi salir a Juliana con la cara completamente distinta. Ya no había rastro de esa mujer que parecía inquebrantable. Estaba pálida, temblorosa. El fiscal había sido claro, las pruebas eran contundentes. Las conversaciones, las grabaciones, los testimonios. Todo apuntaba a un solo lugar. No había escapatoria. Pero ella, aún así, intentó su jugada final. Es una venganza de su madre. Siempre me odió. Me está difamando. Tomás no reaccionó. Ni una palabra. Solo la miró. Como si, por fin, la estuviera viendo de verdad. Como si cada palabra que ella decía le sonara vacía. Juliana se quebró cuando el fiscal mencionó que habían encontrado restos de una sustancia alterada en uno de los frascos de vitaminas que estaban en su bolso. Fue detenida ahí mismo. Sin posibilidad de fianza. Yo no lo celebré. No grité victoria. Solo sentí una tristeza profunda. Porque, al final, nadie gana en una historia así. Fuimos citados para una revisión más extensa del caso. Había que reconstruir la línea del tiempo. Cuando comenzaron los primeros indicios. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Juliana empezó a planear todo? Tomás recordó detalles oscuros. Días en que se sentía raro después de comer. Comentarios sobre relaciones con propósito, herencias mal usadas, y otros eufemismos que ahora cobraban sentido. Estuve ciego, mamá. Quise creer que ella era mi familia. Pero, la familia no te envenena. Me dolió escucharlo. Pero lo abracé. Porque su dolor también era mío.
En casa, me senté frente al cuaderno y escribí con letra firme: hoy, la verdad se quitó la máscara. Era la frase que me resumía, que lo explicaba todo. Porque a veces, la justicia no llega con luces ni titulares. Llega con una hoja firmada, con una confesión, con un frasco encontrado en una bolsa, y con un hijo que, por fin, deja de defender lo indefendible. Juliana fue trasladada esa noche a una celda preventiva. Nos informaron que su audiencia sería dentro de pocos días. Tomás no quiso hablar mucho. Solo dijo: necesito respirar, mamá. Y yo entendí. No todo se sana con abrazos. A veces se necesita distancia, silencio y tiempo. Yo lo esperaría. Sin exigencias. Sin reproches. Porque cuando una madre decide esperar con el corazón en paz, todo tiene su ritmo. Me fui a dormir con una sensación extraña. No de triunfo. De vacío. De haber llegado a la cima de una montaña y no encontrar paisaje. Pero también con algo nuevo en el alma. Una especie de alivio que no sabía si merecer, pero que aceptaba con gratitud. Porque el veneno ya no estaba en mi taza. Estaba lejos. En otro lugar. Y yo, por fin, podía respirar sin miedo. Nunca pensé que me vería de pie, frente a un juez, hablando de algo tan oscuro como el intento de asesinato de mi propia persona. Pensé que si alguna vez pisaba un tribunal, sería por un asunto menor, un trámite, algo administrativo. Pero ahí estaba yo, con las manos frías, el corazón en la garganta, y una verdad que me dolía más de lo que me liberaba. El lugar era imponente, pero no por su belleza. Era por su peso. Porque ahí, cada palabra importa. Cada mirada juzga. Cada silencio puede condenar o salvar. Tomás iba conmigo, tomado de mi brazo, como cuando era niño y cruzábamos juntos la avenida. Entró con el rostro serio, contenido, pero sus ojos buscaban los míos todo el tiempo. Carmen nos acompañaba desde la primera fila. El abogado revisaba papeles, con esa frialdad profesional que yo tanto agradecía. Y al fondo, sentada sola, escoltada por 2 oficiales, estaba Juliana. Ya no llevaba maquillaje. Su cabello estaba suelto y sucio. Y lo más impactante, no tenía expresión. Me llamaron a declarar después de casi 1 hora de audiencias. Me levanté con las piernas entumidas. Caminé hasta el estrado como si cargara décadas sobre los hombros. El juez me miró con atención. Me pidió que dijera mi nombre completo. Lo hice. Me tembló la voz. Luego me pidió que contara, con mis propias palabras, lo que había vivido. Y ahí, me quebré. No de manera escandalosa. Me quebré con dignidad. Como se rompe una taza antigua. Despacio. Sin hacer ruido. Pero irremediablemente. Hablé de la invitación a casa, del mensaje en el celular, del rechazo de mi hijo, de la lluvia, del miedo, del vómito, del cuaderno, del pendrive, de los audios. De todo. Cada palabra era una herida que volvía a abrirse. Pero no me detuve. Porque entendí que ese era mi momento. Mi voz. Mi historia. Y que, por fin, alguien la estaba escribiendo en actas. No como locura. No como exageración. Sino como prueba. Cuando terminé, el juez me agradeció con un gesto. Me pidió que volviera a mi lugar. Caminé de regreso sin mirar a nadie. Pero sentí las miradas. Algunas de compasión. Otras de incredulidad. Y muchas, simplemente vacías. Me senté. Respiré. Tomás me tomó la mano por debajo de la mesa. Me la apretó. No dijo nada. No hacía falta. Luego llamaron a Juliana. Su entrada al estrado fue lenta. Casi teatral. Como si estuviera esperando el momento justo para volver a ser la protagonista de su propia historia torcida. Comenzó negando todo. Dijo que los audios eran manipulados, que las conversaciones eran sacadas de contexto, que yo estaba obsesionada con destruir su matrimonio. El juez la escuchó con paciencia, pero no con simpatía. Fue en una de esas respuestas, cuando ya no podía más con la presión, que se quebró. Golpeó la mesa. Gritó. Dijo cosas sin sentido. Insultos. Palabras duras. Sí, la odio. Siempre la odié. Siempre se metía en todo.
Su voz rebotaba en las paredes del tribunal. Todos guardamos silencio. Incluso Tomás, que apretó los labios con fuerza. El juez pidió orden. Los oficiales se acercaron a Juliana. Ella se resistió un segundo, pero luego bajó la cabeza. El show había terminado. La audiencia fue suspendida. Nos pidieron regresar en unos días para la resolución. Caminamos hacia afuera sin hablar. El aire era denso. El sol nos lastimaba la vista. Tomás encendió el auto. Carmen iba en silencio. Yo miraba por la ventana. Pensaba en todo lo que habíamos dicho, lo que habíamos callado, lo que habíamos sobrevivido. Esa noche, en casa, me serví una taza de té. No café. No todavía. Me senté en la mesa de la cocina, miré por la ventana, y sentí que algo en mi alma estaba cicatrizando. No porque la herida hubiera sanado, sino porque ya no sangraba en silencio. Porque por primera vez, alguien la había visto. Volver a la casa de Tomás después del juicio fue como entrar en un escenario después del telón final. Todo estaba exactamente en su lugar. El sofá con sus cojines firmemente acomodados. El florero de cristal sobre la mesa, con flores que alguna vez fueron vivas pero que ahora colgaban, secas, como si también hubieran presenciado la tragedia. Nada había sido movido, y sin embargo, todo había cambiado. Porque no era la decoración lo que daba vida a esa casa. Era la energía. Y esa energía estaba ausente. Como si la mentira que habitó por años hubiera salido por la puerta, pero dejado atrás su aliento, su eco, su sombra adherida a cada rincón. Tomás cruzó el umbral con pasos lentos, como si cada baldosa bajo sus pies le contara una historia distinta. Se detuvo en el centro del recibidor. Sus ojos se movían, lentos, casi temerosos, como los de alguien que ya no reconoce su propia casa. Es raro, dijo, casi para sí mismo. No sé si quiero quedarme aquí. Su voz no tenía rabia. Tenía una mezcla amarga de decepción y vacío. Yo no dije nada. Porque aprendí, con los años, que hay dolores que no necesitan consuelo. Solo necesitan presencia. Estar. Y estar, a veces, es más difícil que hablar. Me pidió que me quedara con él unos días. Hasta que me acostumbre a este nuevo ruido, dijo. Y ese nuevo ruido era el silencio. Pero no un silencio de paz. Era ese que queda después del derrumbe. El que se instala cuando ya no hay mentiras que griten, ni apariencias que vestir. Era el silencio de los escombros. De las verdades desnudas. Dormíamos poco. Comíamos sin hambre. Hablábamos de cualquier cosa, menos de lo que dolía. Porque el dolor era tan grande, tan reciente, que ponerle palabras era arriesgarse a volver a sangrar. Y yo lo entendí. Y lo respeté. Una tarde, mientras limpiábamos juntos el cuarto principal, ese que antes compartía con Juliana, Tomás abrió un cajón bajo la cama. Dentro, entre papeles viejos y algunas fotografías dobladas, encontró un cuaderno de tapas duras. Lo sacó con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus manos. «Esto es tuyo, ¿no?», me preguntó con voz entrecortada. Asentí. Ese cuaderno era mi refugio. Mi única voz cuando nadie quería escucharme. Lo había dejado ahí la noche en que huí, rota, creyendo que nunca más volvería a ese lugar. Y sin embargo, ahí estaba, esperándome. Se sentó en la orilla de la cama y empezó a hojearlo. Cada página era un fragmento de mi alma en tinta. Yo me quedé en la puerta, viéndolo desde la distancia, con el pecho apretado. Lo vi fruncir el ceño, llevarse la mano al rostro, detenerse en ciertas frases como si le costara entender que esa mujer herida de la que hablaban era yo. Y que él, en su ceguera, fue parte del abandono. Fue parte del dolor. Cuando terminó, no me lo devolvió en la mano. Lo colocó sobre su pecho, con respeto, con reverencia, como quien devuelve un testamento. «No sé cómo voy a reparar todo esto», mamá murmuró. Me acerqué. Me senté a su lado. Le puse la mano sobre la espalda, suave, como cuando era niño y despertaba llorando en la madrugada. «No tienes que reparar nada», le dije. «Solo no vuelvas a dudar de ti. Y tampoco de mí». Nos miramos. Y en esa mirada, ya no había culpa. Solo comprensión. Porque hay disculpas que no se dicen. Se sienten. Esa noche, no dormí.
Caminé por la casa en penumbras, descalza, tocando los muebles con los dedos como quien saluda viejos fantasmas. Vi el marco de su boda sobre la repisa. La foto seguía ahí, Tomás y Juliana, sonriendo para una cámara, para un mundo que no sabía nada. Esa sonrisa fingida me atravesó. La tomé. La observé por unos segundos. Y sin rabia, sin odio, simplemente la guardé en una caja. No como castigo, sino porque ya no era parte de esta nueva historia que estábamos escribiendo. Abrí las ventanas. Dejé que el aire de la noche entrara, que el polvo saliera, que la casa respirara. Olía a cloro, sí, pero también a libertad. A un principio que todavía dolía, pero que ya no asfixiaba. Porque el dolor, cuando se acepta, deja de ser cárcel. Se vuelve camino. Y esa casa, por primera vez en mucho tiempo, ya no era una prisión. Era el inicio de algo más. Antes de dormir, Tomás se acercó a mi cuarto. No tocó la puerta. Solo entró. Me abrazó por la espalda. Con fuerza. Con ternura. Gracias por seguir aquí, mamá, susurró. Cerré los ojos. No respondí. Porque hay frases que no necesitan eco. Solo quedarse flotando en el pecho. Y curarlo, lentamente. La cocina siempre fue mi refugio. No solo por el calor del fuego o el aroma de las especias, sino porque ahí podía hablar sin palabras. Mi forma de decir te amo nunca fue con discursos ni regalos costosos. Fue con guisos humeantes, tortillas suaves, pan horneado con las manos gastadas. Cuando Tomás era niño y llegaba triste, cansado o frustrado, yo no le preguntaba qué pasaba. Simplemente sacaba el comal, batía masa o ponía leche a calentar. Porque el amor, cuando se cocina, entra por el olor antes que por la boca. Y cura donde ni uno mismo sabía que dolía. Por eso, ese lunes por la mañana, después de tantas tormentas, me levanté más temprano de lo habitual, abrí la alacena con manos más firmes que días atrás, y decidí hacer tamales. No era una fecha especial. Nadie me los pidió. Pero yo lo sentí. Sentí que, después de tanto dolor compartido, necesitábamos una tregua. No verbal. No forzada. Una tregua hecha de maíz, de hojas de plátano, de vapor subiendo lento. Necesitábamos hablarnos, pero no con la boca, con el alma. Y para eso, la cocina era el único idioma que nunca habíamos olvidado. Tomás se levantó poco después, aún con ojeras marcadas, pero su mirada ya no era la del hijo lejano. Se acercó a mí como si no supiera por dónde empezar. Me encontró arrodillada, revolviendo la masa con esa fuerza que solo da el corazón cansado pero esperanzado. Se quedó de pie, observándome, en silencio. «¿Hace cuánto no haces esto?», murmuró con voz ronca, como si recordara algo olvidado. «Desde que dejaste de pedírmelo», le respondí, sin sarcasmo. «Con verdad». Él sonrió. No con alegría, con gratitud. Tomó un cuchillo, sin preguntar, y empezó a picar cebolla. Se le llenaron los ojos de lágrimas, quizá por la cebolla, o quizá no. Y ahí, entre cucharas de madera, tazas agrietadas, frascos viejos de especias y ollas que conocían más historias que nosotros, comenzamos, sin darnos cuenta, a reconstruir lo que se había roto. No hablamos del juicio. No mencionamos a Juliana. No tocamos el dolor directo. Hablamos del clima, de los vecinos, de una canción que sonaba en la radio de fondo. Y en esa charla sin peso, sin exigencias, sin escudos, fuimos encontrando algo que creíamos perdido, la paz. Esa paz que no hace ruido, pero llena. Esa que te permite respirar sin miedo. Al mediodía, pusimos la mesa juntos. No fue una escena perfecta. Los vasos eran desiguales, los cubiertos no combinaban, y el mantel tenía una mancha antigua que se negaba a salir. Pero era nuestra mesa. Real. Humana. Tomás sirvió el agua. Yo acomodé los platos. Y cuando nos sentamos uno frente al otro, él me miró con una ternura que no veía desde que era niño. «Nunca te agradecí todo lo que hiciste por mí, ¿verdad?», me dijo, más como confesión que como pregunta. «No, pero tampoco lo esperaba», respondí, con la voz serena. «Porque las madres de verdad no hacen para recibir. Hacen porque aman». Después de comer, cuando recogíamos la mesa, me miró con una chispa nueva en los ojos. «¿Y si hacemos una pequeña huerta en el jardín?».
Al principio creí que lo decía por decir, para pasar el rato. Pero no. Me explicó con detalle lo que quería sembrar: hierbas, tomates, cebollas y hortela. ¿Para qué hortela?, le pregunté con una ceja alzada. Y él, bajando la voz, como quien revela un secreto, respondió: para que el café de los domingos huela como debería. Como en casa. Sentí un nudo en la garganta. Me vinieron las lágrimas sin pedir permiso. Le dije que sí, con el alma entera, porque era hora, por fin, de volver a sembrar cosas buenas. Salimos al patio. Estaba seco, triste, con más tierra dura que esperanza. Pero tenía luz. Tenía espacio. Y sobre todo, tenía una historia lista para reescribirse. Lo limpiamos entre los dos. Él con fuerza, yo con cuidado. Encontramos piedras, hojas muertas, restos de otras temporadas. Pero también encontramos raíces viejas que aún resistían. Y entre esas raíces, enterramos algo más: el resentimiento, la culpa, el miedo. Porque con cada puñado de tierra que movíamos, algo dentro nuestro también se movía. Plantamos con las manos llenas de tierra, los pantalones manchados, la espalda adolorida, pero el corazón más liviano. Y mientras lo hacíamos, lo supe, no solo estábamos sembrando una huerta. Estábamos sembrando un nuevo vínculo. Uno más maduro, más honesto, más fuerte. Uno que no nacía de la sangre, sino de la decisión de volver a elegirse. Al caer la tarde, nos sentamos en unas sillas de plástico frente al jardín recién regado. No necesitábamos hablar. El silencio ahora era nuestro aliado. Tomás se recargó en el respaldo, cerró los ojos. Yo también. Dejé que el viento me acariciara la cara y, por dentro, me sentí como esa tierra removida, lista para volver a florecer. No perfecta, no intacta, pero viva y dispuesta. El jardín floreció más rápido de lo que esperábamos. No en tamaño, sino en sentido. Fue como si la tierra entendiera nuestro cansancio, nuestra sed de algo nuevo, y decidiera regalarnos belleza sin condiciones. Cada brote era una victoria silenciosa. Cada hoja que asomaba entre la tierra húmeda parecía decirnos: siguen vivos. Tomás lo regaba cada mañana con una delicadeza que yo no le conocía. Lo hacía de rodillas, con una paciencia que antes solo había visto en mí misma. Le hablaba a las plantas, les quitaba las hojitas secas con la punta de los dedos, como si fueran frágiles secretos que necesitaban cuidados. No lo hacía por costumbre. Lo hacía con alma. Como si supiera, muy en el fondo, que estaba sanando algo más que el jardín. Que estaba regando también la parte de él que Juliana había marchitado sin que se diera cuenta. Y yo cocinaba de nuevo sin miedo. Volvía a sentir el calor del horno como un abrazo, el olor del pan como un recordatorio de todo lo que alguna vez nos sostuvo en pie. La cocina ya no era un lugar de tensión ni de palabras contenidas. Era un templo pequeño donde la ternura volvía a tener voz. Preparaba café con hortela recién cortada, y cada sorbo traía recuerdos que ya no dolían. Tamales, sopas, panecillos calientes, cada receta era una forma de decir: aquí estamos. Sin gritos, sin lágrimas, solo con presencia. La casa dejó de ser un campo de batalla. Dejó de oler a abandono. Poco a poco, sin forzar, se fue transformando en un hogar. Uno real. Con raíces, con historia, con dolor, pero también con semillas de algo nuevo. Juliana fue condenada sin escándalo. Sin cámaras. Sin titulares. No hubo flashes, ni escarnio público. Fue juzgada en silencio, como se juzgan las tragedias que no caben en un titular. Durante el juicio final, su silencio habló más que cualquier testimonio. No lloró. No suplicó. No pidió perdón. Solo bajó la mirada y aceptó lo inevitable. Como si supiera que ya no tenía máscaras disponibles. Tomás estuvo presente. Yo lo esperé afuera, sentada en una banca de piedra con las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando al cielo como si buscara una señal. Cuando salió, no dijo ni una palabra. Me abrazó fuerte, largo, y en ese abrazo entendí que la historia se había cerrado. No con rabia, no con venganza, sino con justicia y con dignidad. Volvimos a casa ese día sin cruzar muchas palabras.
Pero no era el silencio de antes, ese que cargaba culpa y preguntas sin responder. Este era otro. Uno suave, limpio, de esos que no incomodan. Era el silencio de dos personas que ya se dijeron todo lo necesario con las acciones. Al llegar, Tomás se quitó los zapatos en la puerta, como si no quisiera ensuciar nada. Caminó hasta el jardín. Yo me quedé en la ventana, viéndolo acariciar las hojas de hortela con esa misma ternura que antes me negaba. Cortó unas ramitas, entró a la cocina y comenzó a preparar el café. Sin que yo dijera nada. Sin preguntarme cómo hacerlo. Lo hizo como quien ha observado en silencio durante años, y por fin, se atreve a honrar lo aprendido. Lo vi moverse y sentí un nudo en la garganta. Porque en sus gestos vi algo que había añorado toda la vida: reconocimiento. Gratitud muda. Colocó las tazas sobre la mesa con esa precisión que solo se aprende viendo a alguien que se ama. «Ya está, mamá», dijo con voz tranquila. Me senté frente a él. Me ofreció la taza con ambas manos. El vapor subía lento, envolvente, con un aroma a limpio, a casa. Tomé el primer sorbo con los ojos cerrados. Y supe, sin necesidad de más pruebas, que ese café ya no traía miedo. Traía paz. Traía presente. Traía a mi hijo, entero, de vuelta. Nos quedamos ahí, tomándolo en silencio. Uno bueno. Uno lleno. Él me miró con ojos brillantes, y dijo, casi como un susurro: este café es el que salva, no el que destruye. No pude evitarlo. Las lágrimas vinieron solas. Pero esta vez, no las escondí. No era necesario. Llorar, entendí, también es una forma de agradecer que lo peor quedó atrás. Me levanté despacio. Fui hasta la sala, abrí las cortinas de par en par y dejé que la luz entrara con fuerza. El sol de la tarde bañó el piso, acarició los marcos de fotos viejas, rozó las plantas. En el jardín, las flores nuevas bailaban con el viento. Pequeñas, discretas, pero vivas. Entre las hojas verdes, entre los brotes tímidos, sentí una certeza cálida: habíamos vencido. No a Juliana. No a la maldad. Habíamos vencido al miedo. Al silencio. A la desesperanza. Porque a veces no se trata de derrotar a alguien. Se trata de volver a sentarse en la propia mesa, tomar una taza caliente, y decir con el alma tranquila: aquí sigo. Y esta vez, no me van a mover. ¿Y tú? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para salvar a alguien que amas, incluso si esa persona ya no cree en ti? Y si hoy te sientes ignorada, humillada o traicionada por alguien que alguna vez abrazaste como a un hijo, quiero que recuerdes esto: tú no estás sola. Y mucho menos, estás equivocada por haber amado tanto. A veces, ser madre, o ser humana, significa entregarlo todo, incluso cuando nadie te devuelve nada. Tú que cocinaste con el alma, tú que curaste fiebres con tus manos, tú que limpiaste lágrimas sin que nadie te lo pidiera, no fuiste débil. Fuiste grande. Y sigues siéndolo. Tal vez te hayan llamado exagerada, o vieja, o loca. Pero ¿sabes qué? No hay locura en proteger. No hay vergüenza en sentir. No hay edad para comenzar de nuevo. Tú eres fortaleza con nombre y apellido. Eres historia. Eres raíz. Y aunque algunas puertas se hayan cerrado, hay ventanas que aún se abren cuando una mujer como tú decide volver a florecer. Y cuando la vida te devuelva, porque te lo devolverá, que te encuentre de pie. Con las manos llenas de tierra, de café caliente y de dignidad. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte con alguien que también necesita recordar que todavía hay justicia y mucho amor por vivir. Hoy viste cómo el dolor de un descubrimiento puede hacer que alguien huya llorando, pero también enseña que hay momentos en los que la verdad debe enfrentarse. ¿Y si te dijera que no fue la única vez que escuchó que no había lugar para ella? Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó cuando incluso su propia nieta la rechazó, pero la respuesta llegó con un bienvenida que nunca olvidará. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada herida también puede ser el inicio de una nueva fuerza. A vida encina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.